Capítulo 12, una perspectiva diferente. Izuku. 15 años Hisashi. 39 Hisashi dejó escapar un suspiro de frustración. Este era el tercer correo que tenía que eliminar de esas personas, ya había dado una respuesta y no la pensaba cambiar, no importaba el dinero que le dieran. Escuchó las risas de los niños que se divertían en la sala de al lado y sonrió al ver cómo Izuku se divertía con sus amigos en una tarde tranquila en la cabaña del bosque. Pensar que este lugar pasó de ser un lugar donde venir solo durante las vacaciones a ser un lugar seguro para Izuku y sus amigos. Papá, iremos al bosque para probar los nuevos inventos de Mei, dijo Izuku llamando la atención del hombre. Claro, pero no se vayan a tardar demasiado, recuerden que debemos estar al pendiente de la señal de AUK cuando vengan por ustedes, le dijo a los otros dos niños, los cuales asintieron. Los cuatro asintieron, miró a Oslo, el cual ladró antes de ir detrás de los niños para cuidarlos. Su teléfono vibró, esta vez siendo el detective encargado del caso de Izuku. Muy bien, ¿qué les parecen?, preguntó la chica de rastas a los demás chicos. Este cinturón utilitario es increíble, Mei, dijo Izuku viendo los mecanismos que tenían. El cinturón tenía compartimentos pequeños para guardar diferentes objetos, como lo eran canicas de humo, pinchos y otras cosas que el dueño quisiera agregar. Funcionaba con unos guantes los cuales podían atraer el objeto que necesite del cinturón incluso si su mano no tocaba el cinturón, lo que podría ser de mucha utilidad si estaba en una mala situación donde no podría alcanzar los objetos como normalmente lo harían. Izuku lo probó, parecía como si la canica de humo hubiera sido atraída telequinéticamente hasta su mano, lo mismo ocurrió con la navaja y los pinchos. Shoto miró sus botas y acercándose al pequeño riachuelo, corrió antes de deslizarse sobre el agua mientras la congelaba con su pie derecho y la descongelaba con su pie izquierdo al instante, lo que daba una ilusión de que se deslizaba sobre el agua. Esto le ayudaría mucho para que no batallaran de más descongelando el hielo que dejaba cuando se deslizaba en tierra con su hielo. Es increíble, es como si se pudiera deslizar sobre el agua, dijo Momo con estrellas en los ojos por lo increíble que era eso. Concuerdo con ya Momo, esto me ahorrará demasiados problemas, dijo el chico bicolor. Gracias a las suelas de metal, y a su plantilla protectora, puedes calentar la suela de tu pie derecho usando tu don simultáneamente derritiendo el hielo que crea tu pie izquierdo y, gracias a la plantilla protectora tu pie no se sobrecalentará, gracias a esto y que el hielo se evapora, ni siquiera tendrías que preocuparte por el agua que podría dejar tu hielo cuando lo derritas, explicó la chica. Fue una excelente idea, Mei, asintió Izuku. Momo se colocó el lente y los guantes que Mei le dio, fácilmente se podía ligar a su teléfono y es como si escribiera en el aire, esto le servirá para buscar fórmulas más fácilmente sin la necesidad de un libro. Es increíble, funciona de maravilla, realmente quisiera tenerlo en mi traje. Una vez que esté en el curso de apoyo podré mandarlos a la empresa del señor Hisashi para que los apruebe y los coloquen en sus trajes. Por cierto, no felicité a Shoto por obtener el primer lugar en el examen normal, felicidades. Gracias, espero que realmente podamos usar tus inventos en nuestros trajes, dijo el chico con una pequeña sonrisa. Izuku miraba esto también con una sonrisa, pensar que tenía amigos que se llevaran también lo hacía tan feliz. Una pequeña explosión se escuchó provenir de la cabaña cuando iban de regreso, los chicos se preocuparon al llegar para ver lo que había pasado. Pero cuando llegaron vieron a Hisashi lleno de hollín saliendo del lugar. Los microondas y yo, nunca, nos llevaremos bien, dijo dejándose caer al suelo. Esto le sacó unas risas divertidas a los chicos ya que por lo que Izuku les contó el hombre de alguna manera terminaba explotando los microondas que usaba, por eso ni se acercaba a ellos y si los seguía comprando era para que los niños lo usaran. Usando el tiempo que les sobraba limpiaron el lugar antes de regresar a la casa de los Midoriya, donde AUK preguntó por lo que le había pasado a Hisashi ya que tenía el cabello bastante alborotado. Después de que los amigos de Izuku se fueran, Hisashi se aseguró de que Izuku estuviera en su dormitorio antes de seguir con su trabajo. Terminó ya de noche y se estiró para intentar quitar la tensión en su cuerpo por estar tanto tiempo sentado, miró las fotos que decoraban las paredes de su habitación demasiado grande para una sola persona, comprendía por qué a Izuku le aterraba dormir solo en una habitación tan grande, al no estar acostumbrado sería difícil adaptarse.
Porque ya no puedo recordarte como antes. Se dijo a sí mismo viendo la foto en el centro. Una foto de una pequeña familia de 3, hacía mucho tiempo que Izuku no tenía una pesadilla de aquel trágico día, lo único que podía ver eran esas llamas color violeta que se mezclaban con las rojas carmesí, llamas violeta casi negras. Izuku se despertó con un grito ahogado, sobresaltando a Aoi que saltó del susto, pero al ver cómo el niño trataba de controlar su respiración, salió de inmediato del cuarto del niño para despertar a Hisashi, el cual para su sorpresa estaba despierto. Hisashi corrió a ver cómo está Izuku, pero al poner un pie en la habitación del niño, sintió una extraña sensación pesada y un pequeño recuerdo apareció en su mente, lo que lo sorprendió, pero rápidamente volvió a prestar atención en Izuku. Oye, ¿te encuentras bien? ¿Qué sucede, campeón? Mamá, fue mi culpa, mamá. Tranquilo, Izuku, nada de eso fue tu culpa. Mamá. Hisashi abrazó a Izuku para tranquilizarlo, siempre se preguntaba lo mismo, el por qué Izuku siempre que tenía una pesadilla se culpaba por lo que pasó, hasta donde él sabía, Izuku ni siquiera había estado tan cerca de casa en ese entonces porque estaba con Katsuki cerca de su escuela, así que no entiende por qué se culpa. Todo había sido un accidente. Hisashi conversaba con Inko sobre irse a Estados Unidos, donde Izuku no sufriría tanto por la discriminación peculiar. Sin embargo, Inko estaba un poco reacia, ya que estaría dejando a todos sus conocidos y familiares. Sin embargo, sabía que Hisashi tenía razón. Izuku no heredó ninguno de nuestros dones y tampoco algo para disimularlo. Tu descendencia termina contigo. Izuku no tiene sangre de otra raza, es completamente humano. Sé que esto es un sacrificio para ti, porque toda tu vida ha estado aquí en Japón, pero si queremos que Izuku sea feliz, deberíamos irnos. Lo sé, pero ¿estaremos seguros ahí? Lo estaremos, ahí nadie podrá lastimarnos. Un fuerte sonido se escuchó en la puerta, antes de que la alarma contra incendios comenzara a sonar, estaban a punto de salir, pero cuando Hisashi abrió la puerta de la sala, alguien se abalanzó sobre él y lo derribó. Hisashi. ¿Qué es esto? Inko, sal de aquí, busca a Izuku, ya sabes a dónde ir, dijo mientras forcejeaba con lo que sea esa cosa. Pero solo hazlo. No pienso dejarte aquí. Hisashi vio como unas llamas extrañas entraban al departamento, unas llamas que nunca había visto antes. Fue arrojado contra una pared golpeándose fuertemente en la cabeza y antes de quedar inconsciente pudo ver a otra persona entrar a la casa y tomar a Inko, que comenzó a forcejear. Después de eso, todo fue borroso. Recuerda que en algún momento Izuku suplicaba para que no lo alejaran de él. No sabe describir lo que sintió al escuchar la súplica de su hijo. Sintió una gran calidez antes de volver a la conciencia, rápidamente preguntó por lo que había pasado, pero lo que no esperaba era la trágica noticia que le dieron. Eso no podía ser cierto, su esposa no podía estar muerta. Después de reunirse con Izuku, esperó hasta que se durmiera en sus brazos para ir a corroborar que el cuerpo recuperado fuera el de su esposa. Cuando entró y vio a la mujer en la camilla, no pudo evitar apretar solo un poco el agarre en el cuerpo de Izuku. Era Inko, claramente, pero tenía un mal presentimiento y por más loco que se escuchara, algo le decía que ese no era realmente el cuerpo de su esposa. Al principio pensó que simplemente no podía aceptar esa cruda realidad. Trató de sacarlo de su cabeza, olvidarlo todo, y continuar con una vida normal con Izuku. Si bien sabía las secuelas que Izuku sufriría por la falta de su madre, no esperaba que fuera realmente grave, hasta que se dio cuenta de que la sonrisa de su pequeño niño se desvaneció. No sabe qué crimen cometió en alguna otra vida para recibir tal castigo, solo sabe que debería de resolver esto. No era fácil, lo debía de admitir, manteniendo aquel hecho encerrado en el fondo de su cabeza para poder concentrarse en su trabajo y en Izuku. Con lo que no contó fue en que su trabajo sería lo que le quitaría la mayor parte de su tiempo, pero con el paso del tiempo vio las actitudes que Izuku iba desarrollando, se hizo cada vez más tímido y reservado, adoptando un nudismo selectivo con cualquier persona que no confiara y una ansiedad social que solo había visto en su esposa cuando la conoció. Izuku se parecía demasiado a Inko, se negó a hacer esa comparación, tenía que olvidarlo, Inko ya se había ido y tenía que superarlo.
Mientras pensaba en eso se dio cuenta de que Izuku había tardado demasiado en la tienda y se preocupó, salió a buscar y el intenso miedo que sintió al ver a Izuku siendo acorralado por esas personas le hizo sentir un enorme pánico en que también se le fuera arrebatado a Izuku. Sin pensarlo se abalanzó a protegerlo y si bien no salió ileso, el gran alivio que sintió cuando alguien llegó para protegerlos. Sintió alivio cuando Izuku por fin pudo sonreír al ver a ese héroe novato. Pero después de ver su herida curada, no pudo evitar entrar en un gran pánico interno. Izuku no se suponía que había heredado sangre de otra raza, no debería de ser posible. Llevó a Izuku con cierta persona para que no solo revisara su estado peculiar, sino que para que también revisaran alguna anomalía en su tipo de sangre. Se verificó que no tenía un don y que tampoco tenía sangre de otra raza. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Por más que se lo preguntaba no encontraba respuesta alguna. Hasta que después de un tiempo se dio cuenta, de lo que tanto se quería olvidar, de lo que tanto quería escapar, Izuku terminó llamando la atención de una diosa, pero no cualquier diosa, sino de aquella que terminó representando a toda la raza de las diosas en aquellos tiempos antiguos de los que había escuchado por tanto tiempo en su infancia. No tuvo de otra que aceptar, al menos sabía que esto no afectaría la sangre de Izuku al no ser algo hereditario, pero no pudo evitar comparar más a Izuku con Inko. Ahora tenía que ir a la escuela de Izuku a levantar el reporte contra la agresión de su hijo. Sabe que hizo lo correcto al cambiar a Izuku de escuela, además de que después de mucho tiempo tuvo un muy buen rato con el niño. Luego llegó lo que no quería, le pedían que regresara al extranjero, pero ya era demasiado con que Izuku lidiara con el hecho de su madre. Si lo llevaba a un lugar extraño tan pronto no sabía cómo reaccionar y lo odiaría. ¿Estaría de acuerdo? Hila era una de sus mejores compañeras, así que no sospechó mucho cuando le recomendó a la mujer que cuidaba al hermano menor de su compañera. Pero él sabía que no podía confiar del todo, después de todo seguía siendo alguien extraño que podría lastimar a su hijo en cualquier momento y él no estaría ahí para proteger a Izuku. Trató de pensar que exageraba las cosas, pero él sabe mejor que nada que no estaba mal pensar de más. Lo corroboró cuando recibió aquella llamada. Nadie podía tocar a su hijo y salir impune, por eso le pidió a Izuku que se alejara de Katsuki. No sabía del todo si realmente era él quien agredía a Izuku en su antigua escuela, pero tampoco estaba de más ser prevenido. Su compañera Hila le agradeció por hacerla ver el tipo de persona que realmente era la niñera. Entonces, cuando optó por llevar a Izuku a la empresa para que conociera a niños de su edad encontró su salvación. La pequeña niña de rastas, hija de uno de los mejores constructores del taller de apoyo llegó para conversar con Izuku, y Sasi apoyó a Izuku para que conviviera con ella, y sabe que Izuku lo hizo porque Hiltunder, el padre de Mei, había ayudado a Izuku anteriormente. Eso le dio la suficiente confianza a Izuku para acercarse a la niña. Después de mucho tiempo, por fin pudo ver a Izuku sonriendo felizmente por tener una amiga de su edad. Todo estaba yendo mejor, incluso con la llegada de Aoi cuando Izuku tenía 11 años, con quien comenzó a entrenar ahora en compañía de la felina. Pero sabe que no todo puede ser de color de rosa. Cuando escuchó que la diosa Elizabeth junto con un demonio cuidarían a Izuku en un entrenamiento extra, que si bien al principio se negó por obvias razones, de alguna manera terminó aceptando, notando el cambio de Izuku en poco tiempo. Se sorprendió cuando un día mientras leía las noticias en línea comenzaban a discutir sobre el nuevo justiciero que no luchaba, sino que solo ayudaba con un gran don de curación. Escupió su café por la sorpresa al leer la descripción de dicho justiciero: cabello rizado oscuro y largo, de estatura pequeña, de un ojo azul celeste con un poder increíble para la curación. Exigió una explicación a las entidades que se supone que cuidarían de su hijo, pero no es que pudieran hacer algo a esas alturas. Cuando Izuku entró a la secundaria por lo menos pudo hacer más amigos, lo que le agradó. Entonces su hijo tuvo problemas con el mismo héroe que le había regresado la sonrisa a Izuku y todo se volvió un caos. No tuvieron de otra que registrar su bendición como un don, con la ayuda de aquel médico que entendía su situación. No sabe por qué después de todo eso justo ahora que todo comenzaba a normalizarse, los recuerdos lo golpearon como si le hubiera caído una cubeta de agua helada. Apretó un poco más el abrazo que tenía en Izuku, quien ya se había estado quedando dormido, lo arropó antes de observar cómo Izuku volvía a dormir.
Una vez que el niño estaba dormido, no pude evitar recordar aquel día cuando cumplió 14 años, cuando lo vio salir con un peinado parecido al de Inko. Esa vez se quedó en shock ante tal golpe de realidad. Izuku es y siempre será la viva imagen de su madre, y aunque no lo quiera aceptar lo debe de hacer. Ya estando en su propia habitación, recordó algo que Inko le había confesado poco después de que se casaran. El linaje de Inko terminaba con ella, por lo que sus futuros hijos no podrían ser druidas o apóstoles de las diosas si es que tenía una hija en lugar de un hijo. Hisashi sabía que su propio linaje también acabaría con él o con su hijo. Era algo incierto, pero después de que nació Izuku, sabían que no heredó sangre de ninguna otra raza. Poco a poco, Hisashi se fue quedando dormido, con un recuerdo de él e Inko cerca de una cascada con un lago, donde unos peces alados parecían estar nadando. Chamoy.